Decíamos que Sí. 20:40 es la hora en la que el presidente de la Nación va a salir de aquí, de Casa Rosada. Previamente se va a reunir con integrantes de su gabinete. En principio saldrían ellos antes, unos minutitos antes que él, y después él sí, 20:40. Repasemos porque, eso. Bueno, está solamente a 10 minutos de lo que es el Congreso de la Nación. Mirá, ya, de hecho, les cuento... No nos dejaron ni siquiera poner la cámara donde habitualmente la colocamos para hacer otro tipo de coberturas, y es precisamente por eso, porque ya los efectivos de la Policía Federal que están del otro lado de las rejas de lo que es Casa de Gobierno ya nos dijeron que en pocos minutos es inminente que ya coloquen el vallado. A ver, repasemos. Sobre Avenida Rivadavia. Carola, repasemos entonces cómo serán estos detalles. De allí saldrá el presidente de la Nación. Vos decís que la comitiva se divide en dos momentos. Claro, en un primer momento había algunas versiones que indicaban que iban a salir todos juntos, los miembros del gabinete junto al presidente de la Nación. En principio esto no va a ser así. La diferencia, Hugo y equipo, es de pocos minutos. Cuando hablo de pocos minutos, hablo de que el gabinete está citado aquí en Balcarce 50 a las 19:30 horas. Se van a reunir con el presidente de la Nación. Se reunirán aproximadamente media hora, 40 minutos aproximadamente, y después sí, solo el presidente va a salir junto a su custodia 20:40. Correcto. Recordemos que, Carola, hay gente que ya llegó. El discurso... ¿Hay ministros Sí, que decime, ya, Maxi. ¿hay ministros que ya estén en Casa Rosada? ¿O todavía no llegó nadie? No, porque como están citados todos 19:30 horas, van a llegar muy sobre la hora. Sí te cuento que ya hay un clima, digamos, de que es un día distinto. Imagínate que acá en todo lo que tiene que ver con la zona aledaña a lo que es Casa de Gobierno, vos en general un sábado a la tarde ves turistas y demás. Sí los hay, y también hay gente, digamos, ciudadanos mismos argentinos que están, digamos, al tanto de por qué es este movimiento que se da hoy, que tiene que ver con la apertura de sesiones ordinarias. Eso en el afuera. Y lo que es dentro, sí, rejas delante, digamos, de lo que es Casa de Gobierno, mirá la cantidad ya de camionetas blancas. Estas camionetas son las que van a trasladar a los miembros del gabinete, que como les decía recién, en principio van a salir cerca de las 8 y 10 de la noche, y recién 8:40, 20:40 va a salir el propio presidente de la Nación. Claro, así que ya hay un clima distinto a lo que es un sábado tradicional. Claro, el gabinete entraría todo en una sola camioneta. Sí. Entiendo que cada uno de ellos probablemente tenga algún tipo de acompañantes. Claro. Y por razones de seguridad es lógico que el presidente no viaje con el resto del gabinete en el mismo vehículo, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Pero ahí vemos el despliegue, muchas camionetas para este traslado. Es cerquita igual, pero es toda una simbología alrededor de lo que corresponde a un día importante. Es un día histórico, Nosotros lo contamos como tal, porque de algún modo es el segundo año de este gobierno, la apertura de las sesiones ordinarias y el balance del presidente Milei a propósito de lo que se logró hasta acá y lo que pretenden hacia adelante, porque esto es parte de lo que formará parte de un discurso que algunos dicen rondarán los 45 minutos. ¿Vos qué información tenés, Maxi? La misma, y lo más probable, salvo que se extienda y salvo que haya interrupciones, alguna tos, viste que a veces hace... Los tosedores, vos decís que a pueden veces estar. sabes que hay tosedores. Hoy el presidente más bien va a hablar para los propios o para una platea más bien cercana, teniendo en cuenta que buena parte de Unión por la Patria, digo, tanto en senadores, los 34 senadores, como los 98 diputados no va a ir ninguno, tampoco van a estar los de la izquierda, y van a estar ausentes más de 20 diputados de la Unión Cívica Radical, además de algunos senadores, el propio Martín Lustó en esa lista, y lo mismo con el bloque que lidera Pichetto en diputados, que muchos de ellos hoy no van a estar. Vos llamabas justamente la atención sobre otros, por el caso López Murphy. Carola. Las camionetas entonces, perdón, te insisto, las camionetas con los miembros del gabinete salen antes, porque además tienen que estar ubicados en sus asientos respectivos para recibir al presidente cuando llegue al Congreso. Exacto. Exactamente, es la foto que vemos en general cuando el presidente llega, que como decíamos recién, haciendo los cálculos matemáticos, 20:40 saldría en principio, si se cumple el horario, ¿cuánto puede llegar a tardar?
mucho menos de 10 minutos en llegar a lo que es el Congreso. Ingresa por lo que es Avenida Entre Ríos, digamos, que es la entrada principal del Congreso de la Nación, la típica imagen que vemos, sube las escaleras y demás, y es como dice Maxi, los miembros de su gabinete ya tienen que estar sentados previamente para cuando ya haga el ingreso de manera formal el presidente de la Nación. Recordemos que después, a posteriori de que él brinde su discurso ante la Asamblea Legislativa, está prevista una cena que, bueno, en la anterior salida también hablábamos del condimento particular que tiene la no presencia de nada más y nada menos que de la vicepresidenta de la Nación, claro. Villarruel, ¿no? Que es de todas maneras, Caro, recién, quien tiene que recibir al presidente justamente cuando llega al Congreso, y es más, muchas veces vemos ese trayecto que caminan juntos. Claro. Habrá que ver aquí, con el control que hay hoy de las cámaras, si tenemos esa escena, ¿no? Claro. Y qué caras, ¿no? Y después el análisis que vemos en general, la gestualidad de cada uno, ¿no? Sí. Porque, bueno, todas las miradas van a estar puestas en eso. Es histórico y en otros gobiernos ha pasado la relación o la no relación entre los vicepresidentes y los presidentes. Bueno, la verdad es que esta no fue la excepción. Veremos cuál es, ¿no? El clima y el ánimo que se ve en un ratito, en pocas horas, allí en el Congreso de la Nación. Esos detalles forman parte, ¿no?, de la historia para contar qué pasó en este momento. ¿Viste? Cuando se hablaba del Papa, quién recibía con una sonrisa, la gestualidad. Es parte del universo, por supuesto, del imaginario, de lo simbólico. No hace al fondo de la cuestión, pero sí es parte de, digamos, lo que vamos... Yo quiero VAR de cada una de esas situaciones. Quiero pedir VAR y ver la jugada detenida. Sí, está bien. Tienes razón, Hugo, que obviamente no es el fondo de la cuestión, que es obviamente lo que hoy anuncia el presidente, lo que tiene que ver con las leyes que mandará este año. Exacto. Yo creo que lo importante allí es ver el fondo, en este caso que es el análisis que en perspectiva uno después recuerda, ¿no?, de lo que pasó con el discurso, de aquellos preceptos o promesas de campaña que se cumplieron, aquellos que no, qué pretende el gobierno para el próximo año, por ejemplo, que seguramente será parte del discurso, pero todo el resto, ¿no?, de la comidilla va a estar presente y haremos foco ahí para comentar lo que ahora vamos a analizar también en la mesa, respecto incluso de la relación del presidente con su vice y qué pasa con el arco opositor. Que no vayan implica que dejan el lugar, y si dejan el lugar, ¿qué están indicando? ¿Me voy? ¿Viste? Vos sabés que en teoría política se dicen que hay como dos elementos, ¿no?, frente al deterioro de las instituciones. Que se levanta la voz, algunos levantan la voz, que yo, Corina Machado en Venezuela. Sí. Que levanta la voz, y otros que eligen irse. Cuando vos te vas, evidentemente la institución se deteriora mucho más, y lo podemos ver en algunos sistemas de gobierno. Bueno, en este caso, que la oposición se haya ido, levantó la voz, no se escuchó y ya no está. Sacamos las manos. ¿Qué significa? ¿Le deja en verdad ese lugar al gobierno para que tome más poder? Bueno, es una de las lecturas posibles. Seguiremos analizándolo con protagonistas. Carola, volvemos con vos en instante. Muchas gracias. ¿Cómo no? Nos quedamos aquí trabajando. Hasta luego. Bueno, y aquí está Santillán con nosotros, la diputada Juliana Santillán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Bueno, es un día histórico, ¿no? Sí. Parece increíble que ya haya pasado un año de la última apertura de sesiones con un gobierno recién asumido. Decían que no teníamos equipo y logramos tener un presidente de la Nación. Y hoy ese equipo vuelve a recibir al presidente. Y esto que decías de la ausencia de la oposición, ¿no? Deberían estar ahí porque el presidente es el presidente de todos los argentinos. Y esos argentinos están representados también por los que no lo votaron, por el kirchnerismo. Este kirchnerismo que le da la espalda al presidente, que no quiere escuchar lo que tiene que decir. Quizás no quiere hacerse cargo de lo que le va a decir al presidente en el recinto a esa oposición. Quizás no le interesa porque de todas maneras va a votar en contra. O simplemente no les interesa porque es la máquina de impedir el escenario donde hoy se va a hablar, donde va a hablar el presidente, que es el Congreso de la Nación. Y que lo dejen vacante ese lugar. Tiene toda una consecuencia política, incluso desde lo simbólico, ya que hablamos de eso, desde el imaginario, que no estén. Porque a veces uno cree que no estando, qué sé yo, está como en un acto de protesta, que me imagino que es lo que pensaron al no presentarse ahí. Pero en verdad están dejando ese lugar. Desde el punto de vista concreto de la política, es un lugar vacante que puede ocupar el gobierno u otra fuerza.
Es un principio de revelación, es lo que sucede también con las votaciones en lo que tiene que ver el panel de cómo se vota, ¿no? En el recinto. Ajá. Los puntos rojos, los puntos verdes. Esa misma ausencia o esa forma de votar del kirchnerismo que siempre es en contra de todo aquello que pueda llevar a una Argentina a ser más productiva, o esas propuestas del gobierno o cualquier proyecto que entra al Congreso que sea en pos de los argentinos, habitualmente son votados en contra. Y esta ausencia también se ve como un principio de revelación. Ajá. Los argentinos van a ver en la transmisión la ausencia de esos legisladores que luego votan en contra de lo que a los mismos ciudadanos les puede hacer bien. Y ese principio de revelación obviamente nos sirve para mostrar que los mismos de siempre son los que están siempre en contra de un gobierno que está haciendo las cosas bien. Ahora me vas a contar qué sabés de lo que va a decir Milei. Nosotros tenemos, por supuesto, información, pero Matías Bernal es algo así como un influencer liberal.